En Líderes, un reportaje exclusivo con Santiago Kovadlov, uno de los intelectuales más destacados de la Argentina. Escribir para mí es una actividad constituyente. Este filósofo, escritor y poeta devela su mirada de la realidad nacional y confiesa su necesidad de trascender con las letras. Soy un escritor, me sucedió eso. Traté de hacerlo del modo menos imperfecto posible. El judaísmo en su vida, su deseo por una sociedad más justa y su último libro, Las huellas del rencor, el pensamiento de Santiago Kovadlov, en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LTE. Consulta áreas de cobertura en personal.com.ar. Personal, cada empresa es un mundo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Galeno. Siempre pensando en vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400 bancociudad.com.ar. Dueño Maceta, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMI. Santiago Kovadlov, escritor, poeta, ensayista, filósofo. Muchas gracias por recibirnos en la intimidad de su hogar. Gracias a ustedes. ¿Cómo nace en su vida la pasión por la filosofía? Yo creo que nace en la infancia, porque las preguntas fundamentales se las formula un niño y las desarrolla un adulto. No obstante, fue en la adolescencia donde tomé conciencia de que me interesaba la filosofía. Mejor dicho, que yo estaba atrapado por ello. Así nace como una perplejidad profunda ante el hecho de vivir, de estar ante ese enigma que con demasiada familiaridad llamamos el mundo, y de la convicción de que preguntar es más fundamental que responder. ¿Cuáles eran esas preguntas fundamentales que de niño comenzó a hacerse y que de grande continuó intentando encontrar respuesta? Por ejemplo, una pregunta que retomó mi hija menor décadas después. ¿Por qué tiene que haber tantas cosas? ¿Por qué la diversidad de cosas? ¿Por qué la vida se manifiesta de formas múltiples? ¿Cuál es la relación que existe entre la vida y la muerte? Los niños saben de la muerte, lo saben a través de los cambios de la naturaleza, la pérdida de sus abuelos. Y todo eso lo llena a veces a uno de interrogaciones que se sostienen en el tiempo. ¿Qué pasa con el deseo, con la pulsión, que son ese motor que nos llevan al logro de nuestros objetivos? Sin deseo no hay vocación. La vocación es el despliegue de un deseo. Más allá de la fortuna que se tenga en ese despliegue, una vocación se orienta primordialmente por la necesidad de llevarla a cabo y no por el éxito que se tenga en ella. Usted es filósofo, ensayista, poeta, escritor. ¿En cuál de esos géneros se siente más identificado? Yo adoro a todos mis hijos. ¿Y con sus obras le pasa lo mismo? Todas ellas me han parecido imprescindibles cuando las escribí. Juzgarlas por lo que pienso hoy de ellas me parece una crueldad. Ellas fueron necesarias. A todas las escribí con la misma íntima urgencia de encontrar la expresión. Si los frutos de unas son más venturosos que los de otras, no es porque a mí me parezca así, es porque así parecen ser recibidas. Pero yo las juzgo a todas por lo que me brindaron en el momento en que las compuse. ¿Qué le brindan cada una de sus obras? La posibilidad de sentirme vivo. Escribir para mí
es una actividad constituyente. Yo no escribo sino para tratar de ser. ¿Cuál es el poder que usted le atribuye a las letras desde esa posibilidad de trascender en el pensamiento? En primer lugar, se trata de una fatalidad. No tengo otro medio de ingresar al campo de la comunicación. No soy músico en un sentido estricto, no soy un actor, no soy un pintor, no soy un químico ni un físico, porque la ciencia también es un modo de comunicación profunda. Soy un escritor, me sucedió eso. Entonces, a partir de lo ineludible de eso, traté de hacerlo del modo menos imperfecto posible. Usted se crió en el seno de una familia judía. ¿Cómo incidió en su formación humana este contexto judío que lo acompañó? La herencia o el patrimonio judío en mi familia no fue nunca primordialmente religioso, fue más bien cultural. El judaísmo en mi familia fue una ofrenda extraordinaria que yo recibí de mis padres como patrimonio de una cultura histórica, literaria, sin duda religiosa también en cuanto a la información, pero no vivencialmente religiosa. No obstante, los años fueron pasando y el judaísmo es un elemento vertebrador de mi identidad. Cuando yo digo que soy judío, no quiero decir que soy de origen judío. Quiero decir que el judaísmo a mí me constituye, me ha dado elementos de percepción del mundo y de la vida, me ha llevado a tener valores que de otro modo no sé si los hubiera adquirido. Pero fundamentalmente le resumiría lo que es el judaísmo para mí en una sola sentencia. El judaísmo es el arte de la interpretación y del diálogo. Usted mencionaba la necesidad del diálogo, sin embargo, ese diálogo que en el ámbito interreligioso es muy bueno dentro de nuestra sociedad, no se manifiesta de igual manera en el diálogo político. ¿A qué lo atribuye? Antes del diálogo interreligioso se mató y se persiguió muchísimo. Hay mucha sangre derramada hasta el momento en el cual judíos y cristianos empezaron a dialogar. De manera que con el tiempo la Iglesia fue aprendiendo que los judíos no éramos demonios. Es probable que en política ocurra con el tiempo algo parecido y podamos fundar una república sentada en la ley y no en la prepotencia. ¿Qué rol cree que le cabe al Papa Francisco en un contexto tan difícil, ¿no? Signado por guerras, por dificultades económicas, por conflictos? Yo creo que Francisco vino a empeñarse en rescatar a la Iglesia de la inexpresividad, devolviéndole un protagonismo que está sentado en la transparencia de sus acciones y en el compromiso social de sus convicciones. Creo que Francisco es un papa renovador, pero lo es no solo a partir de sus programas, sino de su posicionamiento existencial. Yo lo conocí cuando era arzobispo y Bergoglio siempre me impresionó como un hombre con una extraordinaria capacidad de interrogarse. Y creo que sus acciones como papa traducen un diagnóstico muy básico acerca de que el mayor peligro que amenaza a la Iglesia es la presunción de que es sólida. Él descubrió que era imprescindible que lo fuera, pero que no lo era. ¿Cuál es su mirada de nuestra sociedad, de la sociedad argentina, en relación a nuestros valores y a nuestros desvalores? Argentina sigue siendo una sociedad inconclusa. Está más cerca todavía del siglo XIX que del XXI. Se mueve en un espacio donde la ley no opera como un protagonista vertebrador del intercambio entre los hombres. Nuestra Constitución es todavía un texto más que una vivencia.
Y me parece que si bien hay sectores del país que tienen una cierta cohesión interna y proyectos de desarrollo importantes, como se puede advertir en parte en el mundo empresarial, también creo que la fragmentación sigue siendo el rasgo dominante de nuestra sociedad. Es una sociedad que no ha logrado capitalizar sus fracasos. Los pueblos crecen cuando capitalizan sus fracasos. Nuestro optimismo en general es superficial. No se basa en una meditación honda de lo que no supimos hacer. Y tenemos que lograr, en la medida de lo posible, que la política se reconcilie con la ética, porque de lo contrario va a ser un recurso de un poder despótico. ¿Cree que en la Argentina gozamos de plena libertad? Yo creo que no existe libertad plena, porque la libertad plena es la capacidad de valorar la interdependencia entre quienes no coinciden. Entonces aquí uno, si es opositor, se puede expresar con relativa libertad, pero el oficialismo propende a subestimar a la oposición porque la homologa a un enemigo y no a un adversario. Entonces la libertad plena es el sentimiento de interdependencia con aquellos que no coinciden con nosotros. No es de ninguna manera la expresión de la posibilidad de hacer lo que uno quiera. Mientras haya arbitrariedad en las conductas políticas, fatalmente no habrá libertad plena. La Argentina ha estado caracterizada prácticamente por tener un solo partido. ¿A qué atribuye esta falta de alternancia política que es tan sana y tan necesaria para el desarrollo de una democracia? A la sujeción de la ley al poder. Nosotros necesitamos invertir esto para cambiar lo que usted dice. Necesitamos que el poder esté sujeto a la ley. Entonces, si el poder está sujeto a la ley y la Constitución rige, la alternancia pasa a ser cumplimiento de la ley. Nosotros tratamos todo el tiempo, los que pensamos en el país, de advertir qué ha generado esta pasión por el caudillismo. El caudillismo es una vieja necesidad argentina y se basa en la convicción de que el monopolio del poder debe tenerlo una sola persona y las demás verticalmente someterse a sus designios. Esta sacralización del único se parece mucho más a una demanda perversa de una teología mediocre que a un hecho político democrático. En alguno de sus artículos usted hizo alusión a que los gobiernos populistas son muy generosos a la hora de generar más pobres. ¿A qué se refiere? Claro, porque si bien el populismo subvenciona la pobreza, no le permite ingresar a la dimensión de la cívica de la ciudadanía. No necesita a la pobreza convirtiéndose en ciudadanía, la necesita rentable para sus propios intereses políticos. Entonces intercambia subsistencia por poder. Y esto naturalmente hace con que la pobreza pase a ser un recurso de la demagogia política. ¿Qué ocurre en una sociedad cuando falta esa independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial? Y es una prueba de la dificultad para vivir en el marco de la Constitución Nacional. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son las expresiones, en tanto independientes una de otra e interdependientes entre las tres, de una filosofía muy honda y muy rica que nos cuesta poner en práctica, que es la idea de que una democracia republicana es un régimen de sospecha. ¿Por qué de sospecha? Porque los tres poderes están ahí para acotar al otro, para impedir que el otro lo sea todo. Y para llegar a esta idea de que es imprescindible que cada uno de los poderes acote a los otros, hay que partir de una convicción, que es que el hombre quiere todo y que cada sector del poder aspira a tener todo el poder y que la desmesura gobierna la conducta de los hombres.
¿Por qué cree que los gobernantes no se atreven a ceder el poder cuando de alguna manera a través de ceder poder pueden ganar más poder? Tal vez sí, pero no lo entendemos así en nuestro país. Es necesario que lo entendamos así, pero cuesta entenderlo así. Partimos de la hipótesis de que uno equivale al poder que tiene, y si tiene más, es más, y si el otro tiene menos, es menos. Este es un año especial para los argentinos, es un año de elecciones. ¿Cuál es su mirada de cara a las elecciones presidenciales? Creo que las elecciones presidenciales son siempre una oportunidad para que podamos percatarnos de las tendencias dominantes en la percepción colectiva. Uno de los dilemas curiosos que plantean estas elecciones es que no aparecen figuras fácilmente idealizables en la oposición. En cambio, el oficialismo cuenta con una figura idealizable, que es la presidenta, pero que no puede renovar su mandato de poder directo. En la oposición hay figuras interesantes, pero no necesariamente idealizables, y el pueblo necesita idealizar a sus figuras para confiar en ellas. Eso se debe a la profunda inmadurez cívica de nuestro pueblo. A medida que crezcamos, vamos a advertir que los líderes políticos, para ser creíbles, necesitan demostrar que son eficientes, pero no adorables. Usted acaba de publicar su último libro, Las huellas del rencor, que lo inicia con el ensayo sobre el fiscal Nisman. ¿Qué lo lleva a comenzar el libro con este relato tan dramático a partir del asesinato del fiscal Nisman? Porque creo que en la muerte del fiscal Nisman, en su extinción violenta, se puede advertir hasta qué punto el deseo de reconciliar el poder con la verdad, la ley con el poder, está inhibida en nuestra sociedad. Argentina es un país donde la búsqueda de la verdad no forma parte de los grandes proyectos políticos de la nación. No queremos otra verdad que la del poder. En consecuencia, cuando surge alguien que quiere llevar adelante una investigación para verificar hasta qué punto el poder es representativo de su apego a la verdad, como ocurre en el caso Amia, lo que se descubre es que ese hombre está condenado a desaparecer. Con Nisman murió la posibilidad de confiar que la ley tiene la última palabra en la Argentina. Pero es posible que con la subsistencia de la conciencia social, de la necesidad de conocer qué ocurrió con la AMIA, en qué consistió el pacto, si es que lo hubo, entre el gobierno e Irán, y la necesidad de aclarar el asesinato o la muerte de Nisman, en este caso violenta, allí se juega por parte de la sensibilidad social el porvenir de su propia institucionalidad y de su apego a la ley. ¿Qué atribuye esta connivencia que se puede ver entre los altos niveles de política y actos tan severos de corrupción? Bueno, un concepto corrupto de la política. La política en nuestro país viene siendo concebida fundamentalmente como una herramienta de acumulación de poder personal o sectorial, o como una instrumentación de los recursos del Estado en beneficio de determinados sectores o personas. La dificultad enorme que tiene la Argentina es precisamente la que genera la decadencia de los partidos políticos y la dificultad para reconstituirlos. Una democracia sin partidos políticos, cuyo eje fundamental en la competencia electoral son las figuras personales, está evidenciando una gran dificultad para combatir debidamente la corrupción, para combatir el espionaje interno, para combatir el tráfico de drogas y el movimiento de negocios vinculados a la droga. Estamos en una situación muy grave y el optimismo electoral no debe hacernos creer que las políticas de Estado que se van a impulsar necesariamente van a contribuir a transformar radicalmente esta situación. Debemos luchar para que se lo haga, pero el fundamento de la lucha por la transformación del Estado y la calidad de nuestra vida cívica no es el optimismo, no es que uno tiene que creer que todo va a cambiar, es la esperanza. La esperanza es muy distinta del optimismo.
porque la esperanza es la conciencia de que hay matices que desmienten la unidad del paisaje y permiten advertir que hay aspectos interesantes y positivos. ¿Tiene usted esperanza en figuras presidenciables que son las que se ven firmes para estas elecciones, como lo son Macri, Massa o Scioli? Tengo un enorme interés en la disputa electoral. Creo que la disputa electoral que se avecina va a evidenciar con claridad por dónde pasan las posibilidades de una transformación del Estado. Creo realmente que el PRO ofrece una alternativa mucho más novedosa que la del peronismo. La sociedad argentina, a partir de esta falta de diálogo y de este enfrentamiento de los sectores, ha sufrido un resquebrajamiento, una ruptura en su tejido social. ¿Cree que esto pueda recomponerse? Y sí, si se trabaja con políticas de Estado sostenidas en el tiempo, en 30 años se podría más o menos reconstruir el tejido sólido de la interdependencia social. Usted se ha dedicado a traducir a grandes escritores de la literatura brasileña. ¿Cómo ve la relación con Brasil y de qué manera cree que podemos integrarnos en la región? Culturalmente creo que ha crecido la capacidad argentina de incorporar el significado de la cultura brasileña. Empresarialmente creo que las dificultades que enfrenta el Mercosur afectan muchísimo lo que podría ser una integración regional más plena entre los dos países de mayor magnitud de la región. Yo me inclinaría por pensar que nos faltan proyectos convergentes apoyados en políticas de Estado duraderas. Si esto tuviera lugar, me parece que podrían Argentina y Brasil orientar tanto política como geopolíticamente el desarrollo regional. Sus hijos lo están acompañando en el desarrollo de esta obra. ¿Cómo se vive esta obra en familia y de qué manera lo acompañan? Bueno, yo tengo la fortuna de tener 3 hijos artistas y esto para mí es una alegría. Porque mi propia vocación es artística también, sin duda, y algo de narcisismo hay en esto. Pero además porque cada uno de ellos ha sabido encontrar su camino propio. Mi hijo mayor, que vive en Londres, es músico, es instrumentista, toca el bajo y es compositor. Mi hija Valeria, que es la directora de esta obra, tiene una trayectoria ya considerable en el campo del teatro de orientación escénica, en el sentido musical de la palabra, del danza teatro. Y mi hija menor, Julia, es vestuarista, es una muchacha apasionada por el mundo también de la escena y de la escenificación. Así ha resultado. De igual manera con su esposa Patricia, ¿cómo se da esa relación? Como le decía, la pasión por la palabra, el psicoanálisis a mí, es su profesión, el psicoanálisis a mí me interesa muchísimo como disciplina que se enhebra con mi propia formación filosófica. Estamos dictando en este momento un curso sobre Shakespeare en la Fundación Beethoven. Normalmente tenemos proyectos compartidos y un intercambio, yo diría, cotidiano sobre lo que escribimos, nos leemos nuestros textos. En fin, vamos a cumplir 50 años de intercambio. ¿Qué lugar tienen las letras o las palabras en su vida? No sabría decir si hay algún aspecto de mi vida en que no estén presentes. ¿Cuándo le gusta escribir? ¿Es cierto que escribe a mano? Sí, escribo a mano, me gusta mucho escribir a mano, después viene la parte mecánica. Tengo 72 años y mi vocación por la literatura está viva como si tuviera como a los 14. Es un milagro, es un amor que se ha sostenido en el tiempo, que uno agradece porque no sabe cuál es la conjugación de ingredientes que hacen con que una vocación se sostenga invicta
a pesar de que el tiempo ha pasado y a diferencia de otros amores que se han ido marchitando, o de intereses que ya no tienen vigencia, la literatura en mí, la poesía, está viva. ¿Qué ha sido la filosofía para usted? Lo mismo que la poesía, una fuente de emoción incesante, porque pensar no significa disociar el sentimiento de la reflexión, sino integrarlas en la búsqueda de un enunciado que sea capaz de sostenernos en la perplejidad de vivir. Y eso ha sido para mí la filosofía, la enunciación de la perplejidad de vivir. ¿Qué nueva meta se ha planteado a partir de la publicación del libro Las huellas del rencor y qué mensaje quisiera compartir con nuestra audiencia? Sí, en cierta medida hemos estado hablando de las huellas del rencor en nuestra conversación de hoy. Pero mi proyecto, una vez que finalice un libro, es volver a esperar lo que dice un poema que escribí una vez que se llama Inspiración. Deshojo palabras secas, sin secretos, palabras mudas. La poesía dejó mi casa, hace meses que imploro su regreso sin advertir lo que sé. Regresará si lo hace, no por la puerta entreabierta, sino por las grietas del techo que no hay, por una ventana cerrada, o la encontraré de pronto en la palma de mi mano, sin saber cómo llegó hasta aquí. El pensamiento es la semilla de la acción. Ralph Waldo Emerson, filósofo, escritor y poeta norteamericano, 1803-1882. Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LTE. Consulta área de cobertura en personal.com.ar. Personal, cada empresa es un mundo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Galeno. Siempre pensando en vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0822-20400, bancociudad.com.ar. Premium Assistant, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMI.